Lo dijo en la primera hora. 7 de la mañana con 35 minutos. Le damos el buenos días al doctor Diego Ordóñez, consejero presidencial que nos atiende telemáticamente. Doctor, ¿cómo le va? Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. A usted por la gentileza de atendernos. A ver, para contextualizar esta entrevista, quisiera una reacción suya a lo que dijo ayer el presidente de la República, que fue el primer pronunciamiento del presidente Lasso. Escuchemos, por favor, las declaraciones de ayer del presidente Roberto Carlos. Tenga la bondad. Póngale play. Hemos pasado un fin de semana difícil, donde han dicho algo que no es verdad. No tengo ninguna simpatía por el señor Glass. Ha cometido actos deshonestos por los cuales ha sido sentenciado. Y no lo estoy difamando, lo dijo un juez y lo sentenció a 8 años de prisión. Y en lo personal ha sido una persona que me difamó durante 15 años y agredió a mi familia, a mis hijos, durante 15 años. Pero con sinceridad, yo no he venido a este puesto cargando en mi mochila odios ni resentimientos contra nadie, absolutamente contra nadie. No creo que uno tiene que usar el poder para causar daño a alguien, en lo absoluto. Y yo no pactaría jamás con la corrupción. No hemos pactado con la corrupción. A mí me asombra que la élite ecuatoriana, especialmente letrados de alto nivel, con gran experiencia, con experiencia política, profesores de universidad, me digan a mí, no, Guillermo, pero es que lo que tú argumentas, que en la democracia un valor esencial es la independencia de poderes, sí, tienes razón, pero no en este caso. Ah, en este caso no. ¿Y quién determina en qué caso sí y en qué caso no? Criticábamos a Correa cuando intervenía en la justicia y ahora criticamos a Lasso por no intervenir en la justicia. Declaración del presidente. Me gustaría su reacción y su explicación sobre esta postura del primer mandatario, doctor Diego Ordóñez. Tenga la bondad. Bueno, compartí con el presidente las molestias del fin de semana, la indignación por un acto de abuso judicial que permitió que un delincuente salga de la cárcel. Esa indignación fue lo que nos embargó el fin de semana y mucho más la indignación de que se regrese a ver al presidente como responsable de lo que sucedió. Y se empezaron a armar razonamientos forzados con premisas falsas para llegar a una conclusión que francamente agobia porque es difícil bregar contra la mentira. Ahí se produjo un acto que tiene que ser investigado por el Consejo de la Judicatura en la conducta del juez y tiene que ser resuelto por la Corte Superior Provincial resolviendo la apelación. Pero no quiere todo lo sucedido significar que el presidente de la República tenga responsabilidad ni en que el juez decida como decida, ni en que deje de cumplir con una orden que tiene que ser evaluada y desechada como debería ser la misma autoridad judicial. Doctor, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Más allá de que en efecto no es responsabilidad del presidente de la República como se haya pronunciado en este caso el juez respecto de este habeas corpus, ¿cómo entender el accionar de los funcionarios que estuvieron presentes en la audiencia de lo que se hacía referencia al inicio de este programa? Entre ellos, uno de ellos, el representante del Ministerio de Gobierno, respecto de los cuales se ha dicho que no objetaron nada durante ese proceso. El representante del Ministerio de Gobierno no es parte del proceso. Entonces lo que diga, lo que no haya dicho debe entenderse como eso, no era en ese momento parte del proceso. Son temas técnicos, procesales sobre los que hay que tener mucho cuidado, porque ¿qué es lo que yo advierto? Advierto la intención de sumar hechos sin
hacer este análisis que tiene que hacerse para llegar a la conclusión de que todo estaba armado para que Glass salga libre. Claro, estaba armado desde el lado del correísmo, desde el lado de la corrupción, que buscaron a este juez de apellido Moscoso, ligado políticamente al correísmo, funcionario del gobierno de Correa. Presentan la acción pasada a la 1 de la mañana para que caiga bajo su conocimiento por la hora. El juez a las 2 de la mañana convoca una audiencia a las 11, con una celeridad, una premura, una urgencia, que obviamente también genera imposibilidad de poder atender rápidamente una acción en ese sentido. Cualquier funcionario el fin de semana la agarra desprevenido. Todo, además del fin de semana, ¿no? Además del fin de semana. Entonces, mire, lo de fondo aquí es que lo que es evidente, un acto de manipulación judicial, un acto de corrupción judicial, quiere convertirse en evidencia de un acuerdo político. Y esto nos ofende, no solamente como gobierno, sino todos aquellos que, presidente de la cabeza incluido y a la cabeza, quienes estuvimos combatiendo la corrupción, el abuso, el autoritarismo del gobierno de Correa. No desde el año 2, no desde el año 3, desde el primer día, porque se advirtió desde el primer día el carácter autoritario y corrupto de ese gobierno. Y pretender ahora, manipulando todos estos hechos, decir que habemos en el gobierno gente o estamos en un gobierno que ha pactado por el correísmo, esto no tiene presentación. Y ya vamos a profundizar sobre aquello, doctor. Sin embargo, permítame insistir en mi pregunta. ¿Qué decir entonces de la actitud o en este caso la posición del representante legal del SNAI? La audiencia acabo de expresar, ¿no? Acabo de expresar, ¿no? Se agarra de sorpresa funcionarios un fin de semana, ¿no? Probablemente no tenían los elementos, los argumentos, ¿no? Que debían haberse preparado con anticipación. Si esto habría sido realizado incluso en un día que no sea un día de descanso. Oiga, pero según el documento al que tuvo acceso Diario El Comercio, el representante legal del SNAI dijo: no tengo nada que objetar. O sea, eso dice el acta que cita El Comercio. O sea, ni siquiera se opuso. No tengo nada que objetar, ha dicho el representante legal del SNAI, doctor Ordóñez. En cuyo caso habrá que ver qué calidad profesional y qué nivel profesional tiene quien compareció. No es el representante legal del SNAI, ¿no? Porque el representante legal del SNAI es el general Pablo Ramírez, director. Este es un abogado, no es el representante legal, ¿no? Claro, pero él actúa, digamos, él actuó en delegación o en representación del SNAI. Porque es distinto. Pero él respondía al SNAI, pues. Así es, pero insisto, habrá que analizar cuáles son la calidad moral, profesional del abogado que le hace responder eso, ¿no? Si contaba con información, si tenía documentos para poder refutar lo que se afirmaba. Esto es, mire, estos actos de manipulación prevén todos estos espacios, ¿no? Para evitar, pues, que pueda algo salirles mal, ¿no? Ahí está lo que ha sucedido, ¿no? ¿Cómo procede o cómo debe proceder la apelación? ¿Cómo funciona este recurso, doctor Ordóñez, y cómo se lo va a manejar? Bueno, en esa parte sugiero yo que esto se pregunte específicamente a los abogados que manejan los temas, estos temas procesales, ¿no? De lo que se ha conversado en cuanto a decisiones del gobierno, está primero la decisión de agotar todos los recursos legales para echar abajo esa decisión del juez. Para eso hay que presentar la apelación, argumentando cuáles son las causas que deben ser analizadas, ¿no? Y que no fueron tomadas en cuenta por el juez para echar abajo ese habeas corpus. Y además, presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura contra el juez Moscoso, me parece, apellido. Eso es lo que yo tengo que comentar. ¿Cuáles son las decisiones dentro de la estrategia de defender al Estado ecuatoriano, ¿no? de estos abusos judiciales?
Ya la parte de procedimiento, pues corresponderá que se siga, ¿no?, como todo proceso de apelación, y convendría a los abogados que van a procesar eso preguntarles. Doctor, de lo que usted ha podido revisar y de su experiencia en materia de derecho, ¿cómo mira justamente este proceso? ¿Qué inobservó en este caso la autoridad? ¿Procedía o no el habeas corpus? ¿Fue presentado de manera adecuada por el tema de la competencia territorial? ¿Cuál es su criterio respecto a este tema? Obviamente que no hay motivo, ¿no? Obviamente que no hay motivo. Fíjese usted, el día de ayer sale el señor Glass, ahí, el domingo, ¿sí? Sale el señor Glass rozagante, con evidente buena salud, con evidente talante físico, con evidente talante emocional. Agarra el micrófono, da discursos. ¿Alguien puede creer que el señor estaba enfermo, deprimido, que su vida corría peligro, que estaba en condiciones de maltrato? Pues no. Esto es evidente. Es evidente a las cámaras. Luego hace un recorrido, ¿no?, un recorrido proselitista. No va a su casa, no va a descansar, no va a refugiarse en su familia. Va a ser política, le convierten en un ícono. Qué pena que en el Ecuador haya gente que aplauda a los delincuentes como íconos de políticos, ¿no? Pero eso es lo que sucedió. ¿Usted cree que hay algún argumento como para sostener que este señor estaba en grave condición o amenaza su vida por su salud? Doctor, pero ¿qué pasa allí, por ejemplo, con, esto también consta justamente en el acta de la audiencia de habeas corpus, los criterios de médicos? Por ejemplo, diario El Universo da cuenta de aquello, dice: el paciente, refiriéndose a Jorge Glass, ha tenido cuadros que alucina, muchas veces ha referido que ve sangre en las paredes cuando no la hay, insectos, y que escucha voces que le hablan en la noche, en la mañana, todo el día. Esto es un efecto traumático después de los eventos sangrientos, las matanzas provocados en el centro penitenciario, afirmó uno de los médicos especialistas sobre el estado de salud mental del ex vicepresidente Jorge Glass. Las declaraciones, que gozan de un acta judicial de resumen a la que El Universo tuvo acceso, se dieron en la audiencia donde se le otorgó el habeas corpus que permitió la salida de Glass de la cárcel ubicada en la provincia de Cotopaxi. En la audiencia también participó, dice la nota, un médico psiquiatra de nacionalidad alemana que ha trabajado con pacientes víctimas de torturas y que afirmó que en 2017, cuando recién fue detenido, Glass tenía un cuadro de ansiedad generalizado leve, pero que 4 años después el considerado número 2 del correísmo padece un cuadro psiquiátrico grave, un trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos. El tratamiento psiquiátrico no es sistematizado, recibe medicamentos con interacciones, permanentes cambios de medicación que no me parecen racionales. Como conclusión, él está en un ambiente en el que no se puede curar sus trastornos psiquiátricos, está con personas víctimas de torturas permanentemente, se lee en el documento. Y yo le leo lo que dice el documento publicado por El Universo. Y a esto acotar que hubo testimonios, además de médicos del propio Ministerio de Salud, consejero. ¿Del Ministerio de Salud? Según recoge una nota del portal Primicias. Lo que se conoce que son médicos presentados por los abogados de Glass, ¿no? Y obviamente, pues, un juez que busque imparcialidad debía buscar información médica de médicos que no sean parcializados. Si usted lleva a sus testigos, los testigos van a decir lo que usted espera que se diga. Entonces, ¿qué tan creíbles son esos argumentos? Pero sobre todo está la evidencia, ¿no? La evidencia audiovisual del día de ayer. Un señor que sale rozagante, ¿no?, que sin ninguna evidencia de daño físico, ¿no?, porque una enfermedad mental afecta sin duda el estado físico, y que sale a hacer proselitismo político, perdóneme, pero por más alemán que sea el médico, eso es fraguado y es mentiroso. Eso tiene que resolver el juez. Eso tiene que resolver el juez. Y lo que es indignante, perdónenme asumir esta conducta, Belkin y Fabricio, es que se quiera meter en esa trama al gobierno. Y se quiera decir que el gobierno no tuvo algo que ver el día de ayer. Mire al punto que llegamos. Dejan al señor Celi con arresto domiciliario. ¿De quién es la culpa? Del gobierno. Y en eso es muy importante, por esto es muy importante lo que el presidente de la República concluye diciendo en el corto video que se acaba de transmitir. El gobierno no va a meter las manos en la justicia, y nos molesta, nos indigna.
Nos llena de rabia el hecho de que la justicia sirva para estas manipulaciones. Pero eso tiene que resolverse en el campo de la justicia. El presidente de la República, en el SNAI pueden convertirse en jueces y decir, bueno, esto está plagado de vicios, no voy a cumplir la sentencia. Eso pasaba en el correísmo. En el correísmo los sábados se dictaba sentencia y se daba órdenes a fiscales y jueces. De eso el país estuvo harto. Y no podemos volver a apelar que eso suceda ahora en el gobierno del presidente Lasso. Pero mire usted que el propio presidente Lasso, en esta intervención que escuchamos hace minutos, cuestiona que hay intelectuales, gente de la élite, que se pasó cuestionando durante mucho tiempo que el poder político de turno meta sus manos en la justicia, que ahora le dicen al presidente que por qué no interviene, doctor. Como muchos intelectuales, empresarios, políticos, académicos, se convirtieron en funcionales, leales, obsecuentes de la dictadura corrupta de Correa. Eso sucede. La diferencia, ¿cuál es? Que hay un presidente está por encima de eso. Y pretendemos que un gobierno esté por encima de eso. Y un presidente que tiene que hablar la verdad, y esa verdad tiene que imponerse sobre las mentiras que se van tejiendo para indilgarle responsabilidades. Ahora está en manos de la Corte la resolución de una apelación para que se revea ese proceso manipulado, empezando porque se hace un acta manual de sorteo, ¿no? Y milagrosamente después de que se hace sorteo manual se reactiva el sistema automático de sorteo, el sistema computarizado de sorteo. Todo esto sucedió y esto tiene que revisarse, tiene que revisar el Consejo de la Judicatura, tienen que revisar las instancias respectivas, no el juez, no el presidente de la República, no el SNAI. Se ha pedido, se ha dicho, pues, como evidencia del acuerdo con el correísmo, que se dejó salir a Glass. Bueno, esto es una decisión de un orden, de un juez constitucional, porque este juez, hay que llamarlo de alguna forma, ¿no? Se convierte para el caso en juez constitucional. Y se empiezan a buscar evidencias, ¿no?, de un supuesto pacto. Y esto no es bueno, no es bueno en el ejercicio de la libre expresión, en el ejercicio de la libre comunicación, en la obligación que tenemos de transferir a los electores, a los ciudadanos, elementos para que se puedan completar el proceso lógico de llegar a una conclusión. De manera que en realidad las conclusiones tengan sustento y no sean productos de especulación. En este sentido, doctor, y muy puntualmente, usted desmiente que lo ocurrido con Jorge Glass tenga que ver con una suerte de pago de favor, voy a utilizar esta expresión, tras la abstención de la bancada legislativa de UNES en su momento durante la votación de la reforma tributaria y tras lo cual esta entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. Porque esa es inevitablemente la conclusión a la que muchos han llegado. Le voy a responder eso para que vea usted cómo parece de lógica lo que me acaba de plantear. Muchos recogen las declaraciones, digamos, del texto de la renuncia de la ministra Vela, de la ex ministra Vela. ¿Qué dice la ex ministra Vela? Que sirve, ¿no?, ha servido de insumo para este proceso, estas mismas, ¿no? Ella dice que se va porque no quiere tener conversaciones o negociaciones con aquellos que han dañado gravemente al Ecuador, ¿cierto? Me permito preguntarle para ir ratificando con ustedes que eso sí es así. Perdón, doctor, ¿puede repetir, por favor? ¿Qué parte dice? Les decía que en la renuncia de la ministra Vela dice que ya se va porque no quiere hacer acuerdos, o no es literal, ¿no?, o no quiere negociar con aquellos que han causado tanto daño al Ecuador. A mí lo que me parece es que en la renuncia ella se va porque no se aceptó la recomendación de ella de que la mejor solución democrática era la muerte cruzada. Y muchos aluden, en parte de la renuncia, que ella dice pues que no estaba de acuerdo con negociaciones. ¿Qué tratan de decir con esto? Que la ex ministra Vela se va porque supuestamente estaba en proceso un acuerdo con el correísmo. ¿Me acompañan hasta ahí en el razonamiento? Bueno, el evento que usted me acaba de manifestar, Belkin, es de diciembre. ¿Quién era el ministro en ese momento? La ministra Vela.
Dice la carencia de lógica. Un acto que sucedió en diciembre pretende ser usado como soporte para como evidencia de un acto que se sucede 3 meses más adelante. Y el presidente ha dicho, lo ratifica, que hay que insistir, porque el presidente lo ha dicho, el ministro del gobierno lo ha dicho, y yo insisto en varias oportunidades. Con la corrupción no se pacta. Con la corrupción no se pacta. Y esto debería ser suficiente, porque esto es un gobierno de gente honrada, y la gente honrada no pacta con la gente corrupta. En ningún momento, doctor Ordóñez, ¿el gobierno ha dialogado con la bancada de Revolución Ciudadana? Mire, yo he sostenido que eso es necesario hacer, porque el correísmo, y ojalá no me corten lo que voy a decir, porque si no, en la mitad se puede entender otra cosa. No, pero estamos en vivo, así que dígalo nomás. No, porque después de los resúmenes se cortan las frases, entonces... A ver, no ese no es el caso. No de chance a la edición ni a la descontextualización, doctor Dele. Mire, el correísmo representa a una parte del electorado. Y esa parte del electorado debe tener interlocución política con el gobierno. Lo penoso y lo que ha hecho imposible poder sentarse con el correísmo es que su agenda es déjenlo volver o déjenlo salir. O dejen salir de la embajada o déjenlo volver. Entonces, ese problema, ¿no? En el bloque correísta que mantiene pues esta agenda ligada a la agenda de impunidad ha hecho que ese diálogo no sea posible. Pero obviamente, desde el punto de vista de lo que le corresponde hacer un gobierno democrático, institucional, es conversar con todos los sectores políticos. Ahora bien, como yo he manifestado, debe haber 2 condiciones para eso, ¿no? Lo primero, la intención de diálogo, y lo segundo, la buena fe. ¿Qué quiere decir la buena fe? Bueno, las rectas intenciones de lo que se quiere conseguir en el diálogo. Si el presidente de la República le plantea a un ex candidato, hablemos de la ley, discutamos de la ley, cómo mejoramos la ley para aprobar la ley, el señor le dice, tengo un problema en el SDI, entonces ya no existe pues ese espacio de buena fe para llegar a sentarse a conversar. Y al bloque correísta se le dice, hablemos sobre la ley, y plantean como condiciones, déjenlo volver. No hay espacio de conversación. Y esto es lo penoso, esto es lo frustrante, ¿no? Al punto en el que se ha llegado en la relación entre el gobierno y la Asamblea Nacional. Si el presidente de la República le dice y se ha reunido él públicamente en el Palacio de Gobierno con el bloque Pachacuti, con la Izquierda Democrática, y luego, digamos, el bloque Pachacuti ya en las conversaciones con los funcionarios empieza a plantear condiciones que son inmorales, ¿qué espacio de conversación puede quedar? Señalo con esto, ¿no?, que debe haber ese espacio de diálogo, pero es importante que las agendas se alineen con lo que interesa a los ecuatorianos, no con lo que les interesa a los dueños de los partidos o a los prófugos de los partidos. Con esto respondo la pregunta, Fabricio. Doctor, para ir cerrando, le hago una última pregunta a Diego Ordóñez. Miremos hacia el futuro. ¿Es posible sentarse a hablar con Revolución Ciudadana? ¿Es posible sentarse a hablar con los socialcristianos? Y le planteo esta pregunta, ¿por qué? Porque un comunicado emitido luego de los episodios de este fin de semana en la cárcel de Cotopaxi, suscrito por Guido Chiriboga, presidente nacional de Creo, y por Juan Fernando Flores, asambleísta de Creo y jefe de la bancada de Acuerdo Nacional van en la asamblea, se refieren a ambos sectores políticos como bandas. Yo le recuerdo que los socialcristianos hicieron alianza con Creo para viabilizar la elección de Guillermo Lasso como presidente de la República, pero ahora le llaman bandas. Digo, con esos sectores políticos no hay posibilidades de diálogo mirando hacia adelante, doctor Ordóñez. Bueno, pueden ser bandas de música también, ¿no? Pero usted sabe que no se refiere a bandas de música. Usted sabe el contexto al que se refiere. Insisto, Fabricio, es el futuro. Y yo señalo esto como una expectativa, más tengo, digamos, poca esperanza de que eso sea así, ¿no?
mientras los sectores políticos estén embarcados en sus propias agendas, en el caso del Partido Social Cristiano, la retaliación personal de Nebot contra el presidente Lasso, en el caso del correísmo, con su agenda de impunidad, ¿qué otros temas se puede tratar? ¿Qué otra agenda se puede tratar? Entonces, el diálogo político es un diálogo que es fundamental, necesario, requerido, una exigencia de la convivencia democrática. Pues. Mire, en otras sociedades, no, siempre hay que poner la expectativa de las sociedades europeas en donde hay diálogo, pues, hay enfrentamiento, hay debate, hay discusión, hay controversia. Esto es bueno para una democracia, pero al final del día se busca pues una fórmula que satisfaga a todos quienes participan en el diálogo y se impulsen proyectos de ley, se impulsen políticas públicas. En el fondo, ¿en qué tenemos que pensar, Fabricio? Que tenemos una poquísima capacidad de generación de empleo en la economía. Mire, el día de ayer el presidente de la República, haciendo gestiones personales, dice lo grave que es para la economía, lo grave que es para la recuperación económica. Que estas agendas políticas, estas agendas en donde lo que hay es todo un manejo politiquero, desvían la atención. El presidente el fin de semana y muchos concentrados en esto, tratando de entender qué pasó y qué reaccionar en medio de ese caos que se arma por estos procesos de manipulación política y por estas agendas de impunidad. Y nos sacan del foco en el cual el gobierno quiere permanecer. Esto es el de estar concentrados en la política de la reactivación del empleo, de la generación de trabajo, de las oportunidades. Entonces es una irresponsabilidad que la clase política ecuatoriana plantee estas agendas y nos desviemos del foco fundamental. Tenemos que solucionar los problemas de los ecuatorianos. Y esto pasa por un presidente concentrado en la agenda del crecimiento, del desarrollo, del empleo. Y un sector y una clase política sentada en el debate de esos temas. Pero eso parece que no es posible. En el Ecuador estamos preocupados más de las agendas de la impunidad y de las retaliaciones. Y eso es realmente incompatible con la necesidad que tenemos de aportar para que salgamos de la mejor forma y más rápida de lo que estamos saliendo de la peor crisis económica y social que ha vivido este país. Correcto. Doctor Ordóñez, gracias por el tiempo, que tenga una buena mañana, muy amable. Buenos días, muchas gracias. Gracias a Diego Ordóñez, es consejero presidencial, con su visión sobre el tema de la excarcelación del ex vicepresidente Jorge Glass. Ojo con eso y les pido que tomen en cuenta. Escuchamos al abogado del ex vicepresidente Jorge Glass con su visión en defensa del recurso habeas corpus y escuchamos al doctor Diego Ordóñez, consejero presidencial, con su visión contraria justamente a la concesión de ese habeas corpus. Dos visiones totalmente distintas para su propia valoración y su debate público. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.